su Biblia en el libro de Éxodo, en el capítulo 8. Capítulo 8. Vamos hoy día a ver del versículo 16 al 32. ¿Alguien recuerda de hace 2 semanas cuál fue el mensaje central que dimos respecto a las primeras 2 plagas que estaba dando Dios? Más allá de qué dioses estaban involucrados, los dioses egipcios, ¿verdad? Que Dios tocó esas 2 deidades, mostrando que no son ninguna deidad, que son parte de la naturaleza, y las volvió contra el pueblo de Israel. Una era las ranas, ¿se acuerdan? Hay una diosa, ¿no? Que es una diosa Batracio, ¿no? Y ellos adoraban a la diosa Batracio con una serie de virtudes. ¿Quieren ranas? Tengan ranas. Y del río Nilo salieron un montón de ranas. Antes había otra adoración, y la adoración era a las mismas aguas del río Nilo, que dan vida, fertilidad, y así representados también. Muy bien, tocó con la vara y todo se volvió sangre. No podían tomar agua por ningún lado. Todo lo que eran ríos y estanques se llenaron de sangre. Entonces 7 días estuvieron así. Las ranas, por otro lado, cuando vinieron e inundaron todo. Inclusive el palacio del faraón, se metían a las camas. O sea, tú levantabas tu sábana y estaba la rana dentro. Era un tema. Ahora nos pasa lo mismo con los grillos, pero esto no creo que es ninguna plaga. Es el tiempo. Pero me imagino cómo habrá sido eso. O sea, bien feo. En esa última plaga, el de las ranas, el faraón le dice a Moisés: ya, los voy a soltar, pero saca todas estas ranas. O sea, que pare esto. Y muy bien, comenzaron a morirse, comenzaron a barrerlas y a amontonarlas, y era una pestilencia espantosa. También las aguas del Nilo estaban apestando a sangre. Así que el faraón: no lo voy a dejar ir. Corazón endurecido. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios ahí? Al tocar las cosas naturales y mostrándoles todo. Lo que ustedes adoran está bajo mi mano. Yo soy Dios y quiero que ustedes me conozcan. De eso se trataba. Y bien, hoy día no va a ser la excepción. Vamos a continuar hoy con el libro de Éxodo, en este capítulo 8, donde las plagas siguen avanzando. Y a pesar de ellas, el corazón del faraón sigue endureciéndose. Dios es quien está realizando esto para darse a conocer a todo el pueblo de Egipto. Como lo dije hace un momento, ¿no? Por encima de toda idolatría, hará algo nuevo, ¿no? Y comienza a mostrar con toda claridad la diferencia que existe entre Egipto y su pueblo. Eso es lo nuevo en esta historia. Antes era: yo soy Dios. Ahora va a decir: no toques a mi pueblo. Este es mi pueblo. Ustedes son el mundo, son Egipto. Va a ser una diferencia Dios con eso ahora. Así que esto nos revela una verdad muy importante. Dios nunca pierde el control sobre quienes le pertenecen. Y en los versículos que vamos a ver hay uno, que es el 22, que dice: pero aquel día yo apartaré la tierra de Gosén. Quienes han seguido Génesis ya han visto la historia de José y Jacob llegando, el papá y todo. ¿Qué cosa era Gosén? ¿Se acuerdan? Génesis. Tenemos como 1000 grillos y ninguno canta ahorita, pero si cantaran se escucharía. Gosén es el valle que les dio el faraón, donde todas las ovejas podían pastar. Porque el tema del pastizaje, no sé cómo se dice, de las ovejas, del pastoreo, era algo que les daba asco a los egipcios. A los egipcios les daba asco un montón de cosas. Les daba asco estar sentado a una mesa con un hebreo. Bueno, les daba asco la actividad de las ovejas. Entonces, ese valle estaba vacío y llegaron, ¿cuántas personas, a ver si se acuerdan, llegaron con Jacob cuando recién llegaron a Egipto?
¿Cuántas? 70. 70 personas que fueron de la tribu con todos los que estaban de Jacob y llegaron ¿a dónde? Ya sé que Egipto, pero ¿a qué parte de Egipto? A la tierra de Gosén. Ahora, Dios, al decirle esto al faraón, va a mencionar la tierra de Gosén. Quiere decir que 430 años después de lo que les acabo de contar, siguen en la tierra de Gosén. Una tierra de abundancia. Así que aquí ustedes podrían preguntar si no les pasó nada a los hebreos mientras que estaban ahí cuando llegaron las plagas. Ahí está la respuesta. A ellos no les afectaban las plagas, solamente a los egipcios. Entonces Dios va a hacer esa diferencia. Vamos a ver cómo Dios humilla la soberbia humana, cómo marca diferencia entre su pueblo y el mundo. También cómo el hombre intenta negociar con Dios. Ya metí la pata, pero yo hago esto y tú me respondes, ¿ya? Y como soy fiel a ti y como yo te lo estoy pidiendo, tú me tienes que responder a mí. ¡Ya! Eso hace el faraón. Pero somos muy parecidos a veces, ¿ah? Acondicionamos a Dios a algo que queremos hacer. También vamos a ver finalmente cómo la hipócrita obediencia nunca reemplazará una genuina decisión y actitud de arrepentimiento. O sea, si no eres obediente, no eres obediente. Si quieres aparentar ser obediente, para que los demás te miren, Dios está mirando tu corazón y te está así. Y tú dices que me vas a seguir, obedecer. Hago la finta, pero no lo estoy haciendo. El tema es el corazón humano. Así que vamos a ver ahora, ¿lo prendo? Perdón. Ahí está. Vamos a ver ahora en este capítulo, arrancando del versículo 16 al 19, cómo el polvo sí, eso que aparece en Chosica, por todos lados, cómo el polvo se convierte en juicio para Egipto. ¿Qué tal título, no? Este es un subtítulo. Leamos, por favor. Voy a ver bien. Entonces, el versículo 16, ¿no? Entonces el Señor le dijo a Moisés: dile a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra para que éste se convierta en ¿qué? ¡Qué horrible! ¿Se imaginan cuando ustedes ven el polvo, verdad? Todo ese polvo se convierte en piojos. O sea, como sopla el viento y te tapa los ojos porque el polvo se metió en los ojos. Imagínate que sopla el viento y te tapa los ojos para que no se metan los piojos. Se convierte en piojos por todo Egipto. Así ellos lo hicieron así. Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, y éste se convirtió en piojos. En todo Egipto, todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos. Lo mismo en la gente como en los animales. Los hechiceros también hicieron sus encantamientos para convertir el polvo en piojos, pero esta vez no pudieron. No pudieron. ¿Se acuerdan que los hechiceros no hacían sino complicar la cosa? ¿Se acuerdan lo de la sangre? Hicieron una cosa con el agua, pero lo de las ranas no hicieron sino producir más ranas, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios los hechiceros no pudieron producir más piojos. Qué cosa más absurda, ¿verdad? Les dijeron al faraón, los hechiceros, versículo 19, entonces los hechiceros le dijeron al faraón: esto es obra del dedo de Dios. Interesante. Pero tal y como el Señor lo había dicho, el corazón del faraón se endureció y no les hizo caso. Ahora sí, miren a la pantalla, por favor. Miren quién está ahí. Se llama Jep o Jep, Dios de los piojos. ¿Ya? Pero en realidad no es de los piojos. ¿A qué cosa adoraban los egipcios?
a la tierra, al polvo de la tierra. Het era uno de los dioses principales de Egipto y representaba literalmente a la tierra. Las virtudes que los egipcios le atribuían eran fertilidad de la tierra, vegetación, agricultura, provisión, estabilidad del mundo, sustento para la vida humana. Los egipcios creían que el polvo y la tierra pertenecían al dominio de Het, de esta estatuita que ven aquí. ¿Ya? Por eso es tan impactante que Dios convierta al dios Het, ¿en qué? En piojos. O sea, una idolatría más. Les gusta la tierra. Bueno, tengan, que camine la tierra sobre ustedes. Que se metan en sus orejas, en su pelo, en sus ojos. Abran la boca, ya saben. Así que los convierte en una plaga de piojos. Aquello que el hombre adoraba como fuente de vida termina convirtiéndose en instrumento de juicio divino. El hombre moderno, ya pasamos a la actualidad, cree controlar su vida, su moral, su futuro, su verdad. Eso es el hombre moderno. Pero cuando vive lejos de Dios, hasta aquello que cree controlar termina esclavizándolo y se convierte en piojos. Bueno, digamos que te comienza a dar angustia, ansiedad, preocupación, te lleva y te va jalando y jalando. Es como si tuviera los piojos encima, ¿ya? Entonces, aquí hay algo muy importante que mencionar. Los hechiceros ya no pueden imitar los milagros del Dios verdadero. Ya no pueden hacer esa imitación. ¿Cuál fue el testimonio de ellos? Esto es dedo de Dios. O sea, ya hasta acá llegamos, Faraón. Esto es dedo de Dios. Tarde o temprano el hombre va a descubrir que hay límites para las malas artes. Y Dios nunca tendrá ningún límite. Simplemente porque Él es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, omnisciente. Es alguien que está muy claramente por encima de cualquiera de estas tonterías que solemos hacer los seres humanos. Adorar al polvo. Adorar al polvo. No estamos muy lejos, nuestras culturas andinas, sobre todo, también adoraban a la tierra, también adoraban al rayo, también adoraban a la lluvia. En Cajamarca, el dios Catequil, por ejemplo, es de la lluvia, ¿no? Sí, y con esta inspiración idólatra, construían como los egipcios cosas pero monumentales, increíbles, dando causa a lo que la naturaleza les daba, pensando que a eso es a lo que se le debía adorar. Claro, ahí están las ruinas, están muy bien. Los canales de Cumpemayo, por ejemplo, se han ido a Cajamarca, han conocido Cajamarca, está a 1500 metros sobre el nivel del mar, yo he ido miles de veces, y son impresionantes los canales cortados en la piedra viva y cómo van canalizando el agua. Todas estas cosas son ciencia, pero basada en su idolatría. Y el dios Catequil era su dios, la lluvia. Muy bien, seguimos. Vamos a ver. Dios hace distinción entre su pueblo y Egipto. El Señor, versículo 20. El Señor dijo a Moisés: mañana vas a levantarte y presentarte ante el faraón. Cuando él baje al río, allí le dirás que yo, el Señor, le digo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva. Si no lo dejas ir, yo enviaré contra ti, contra tus siervos y contra tu pueblo y tus casas toda clase de moscas. Todas las casas de Egipto se llenarán de moscas, lo mismo que la tierra donde hay egipcios. Pero miren el 22 que decía: ese día pondré aparte la tierra de Gosén. Ahí está. ¿Cómo debe haber sido eso, no? Desde el valle de Gosén, los hebreos viendo una nube negra que se movía sobre Egipto y se quedaba sobre Egipto. Estaba Dios apartando a su pueblo de estas plagas.
Entonces dice, donde habita mi pueblo, para que no haya en ella una sola mosca. Yo quiero ir al Valle de Gosén, de verdad. Siempre, cuando almorzamos, tomamos desayuno, cenamos, siempre hay una mosca, ¿no? Celebramos algo acá, no están invitadas, pero aparece una mosca y esa mosca entorpece toda la tranquilidad en toda la mesa, ¿verdad? Bueno, entonces, claramente le dice que no habrá una sola mosca. Así sabrás que yo, el Señor, estoy en medio de la tierra. 23. Voy a hacer distinción entre mi pueblo y el tuyo. Le vuelve a decir Dios a través de Aarón, a través de Moisés al faraón. Esta señal tendrá lugar mañana. 24. Y así lo hizo el Señor. Y toda clase de moscas fastidiosas vinieron sobre la casa del faraón y sobre las casas de sus siervos y sobre todo Egipto. Por causa de ellas, el país quedó en ruinas. ¿Qué les parece eso? Entonces, si desea algo puede venir y sentarse en la última silla, Joaquín. Sí. Puede sentarse en la última silla. Sí. Sí. Ya, entonces que espere, por favor. Gracias, gracias. Las moscas. Otro animal. Eran los piojos, ¿verdad? Ahora miren. Kepri. Kepri es el dios, no necesariamente de las moscas, pero sí más correctamente relacionado con algo que deben haber visto en películas como La Momia, por ejemplo. ¿Qué animales, qué insectos aparecían ahí que cubrían todo? Escarabajos. Más tienen que ver con los escarabajos. Sin embargo, nos relacionamos a los insectos, en este caso. Y aunque popularmente se asocian algunas enseñanzas a las plagas de insectos o moscas, Kepri realmente era representado como un dios escarabajo, ¿ok? Las virtudes que los egipcios le atribuían eran su poder creador, de renovación de la vida, de transformación. Controlaban el amanecer y el movimiento del sol cada día. Los escarabajos, ¿ya? Y según la mentalidad de ellos, ¿no? Así como la fertilidad y continuidad de la vida. Ellos creían que Kepri empujaba el sol por el cielo, así como el escarabajo, no sé si conocen eso, empuja una bola de tierra. ¿Saben eso? ¿Qué es una bola de tierra y lo empujan? ¿No? Ya, así él empujaba el sol. Todos los días empujaba el sol, desde el amanecer hasta que se ocultaba. Egipto creía que sus dioses controlaban la creación, definitivamente. Pero en Éxodo vemos que Dios demuestra cómo toda la creación está bajo su autoridad. Aunque el mundo viva bajo la confusión espiritual, Dios sigue cuidando a su pueblo. Cuando digo esto ya estoy hablando de nosotros. Y estoy hablando también del pueblo de Israel, que ese es, digamos, literalmente su pueblo. Pero nosotros que somos su iglesia, tenemos el cuidado de Dios. Sí lo tenemos. Y podremos ver, o sea, las pruebas van a continuar. Estamos hablando de las pruebas, hablamos de la oración de Ana en el Día de la Madre, el domingo que hablé de esto, la oración de Ana, las pruebas, donde Dios sigue trabajando sus planes, ¿verdad? Entonces, eso va a seguir, las pruebas van a seguir. Pero vamos a ver en medio de cada una de ellas. ¿Cómo? En las cosas que nos pasan cotidianamente vemos solamente el problema, pero no vemos todas las cosas que han pasado antes y mientras estamos en el problema. Dejamos de ver la provisión de Dios, dejamos de ver cosas que nos podrían estar pasando, pero tenemos mucha información y podemos escoger por qué camino ir. El tema es que si no estás de la mano de Dios, pidiéndole a Él en su palabra que te guíe, que te oriente, esos problemas te pueden enredar
como cuando la semilla cae entre las espinas y la planta crece, pero es ahogada por los problemas de este mundo. Esos son los espinos. Alrededor de la planta que trata de seguir creciendo, se estrangula. Entonces tenemos que estar nosotros de la mano de Dios. Vamos a comprobar también que pertenecer a Dios sí hace la diferencia. No sé, ¿verdad que sí hace la diferencia? ¿Estamos en las cosas del mundo? No. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Y aunque me jala la gana de responder y me mueve y todas las cosas que siempre he tenido, primero lo tengo al Señor presente. Y recuerdo una palabrita, a lo mejor si estoy pegado a la palabra que constantemente se dice, misericordia quiero. Sean misericordiosos como yo soy misericordioso. Estas personas que nos agreden, tenemos problemas, si no tienen la misma decisión de ver las cosas de Dios y caer a sus pies, se van a ir al infierno y nosotros no debemos alegrarnos de ello. Estamos más bien para proclamar el Evangelio y la palabra es la que va a ser, la que cae en los corazones de la gente. Y si es con el enemigo, está bien. De eso se trata, ¿no? ¿De qué sirve amar a los que amamos? Es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, hacemos diferencia con el resto de la humanidad, definitivamente, porque hay alguien en nosotros que se llama el Espíritu Santo de Dios, que nos diferencia, porque tenemos una identidad espiritual que nos liga al cielo. Contamos con protección permanente de nuestro amado Señor Jesús, ya que Él cuida nuestro corazón. No cuida las cosas como quisiéramos nosotros verlas. Él cuida nuestro corazón para que a partir de ello nosotros podamos caminar como Él dice que vayamos. Y lo vamos a hacer en libertad y en gozo. Y Él ha derramado su gracia sobre toda su iglesia. ¿O no? Un regalo que no merecemos tener. La gracia de Dios. Así que ahí tienen el bicho, ¿no? Y los inundó, se llenaron de esos bichos. Adórenlos, adórenlos. Ahí. Cada vez que abran la boca para adorar, se van a llenar de ellos. Ya, para que sepan lo desesperante que debe haber sido eso, ¿verdad? Muy bien. Así que, 25. El hombre quiere negociar con Dios. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan su sacrificio a Dios aquí en el país. Entonces, ¿qué cosa les dice? Lo que le decía a Moisés de parte de Dios es, nos vamos a ir al desierto y 3 días más tarde vamos a adorar a Dios ahí. Así ha dicho el Señor. El faraón les dice, vayan y ofrezcan su sacrificio a su Dios aquí en Egipto. Pero Moisés respondió, no está bien que lo hagamos así, porque ofreceríamos al Señor nuestro Dios lo que para los egipcios es algo repugnante. ¿Ya? O sea, la respuesta de Moisés no solamente está diciendo de la obediencia a Dios, también está considerando a los egipcios, ¿se dan cuenta? O sea, está pensando en ellos, ¿no? Eso es repugnante para ellos. Y si a la vista de los egipcios ofreciéramos en sacrificio lo que para ellos es algo repugnante, también hay una posibilidad. ¿No crees que nos apedrearían? O sea, también piensa Moisés en que va a haber una reacción de los egipcios. ¿Qué estás haciendo? ¿Verdad? Debemos ir por el desierto camino de 3 días, y allí ofreceremos sacrificios al Señor, nuestro Dios, tal y como Él nos diga. Entonces el faraón dijo, yo los dejaré ir al desierto para que allí ofrezcan sacrificios al Señor su Dios, con tal de que no vayan más lejos y oren por mí. ¿Qué les pareció eso final? Ok, lo dejaré ir al desierto, con tal de que no vayan más lejos. O sea, aquícito nomás. Aquí me quedo como un restaurante de por acá. O el aquícito de atrás. Pero le dice que no vayan. Pero qué interesante. Oren por mí. Eso es lo que dice el faraón. El faraón comienza a ceder, pero entre comillas. Comienza ya a sentirse ya golpeado. Comienza a ceder parcialmente, ya que quiere poner condiciones.
Primero dice sacrifiquen aquí y luego dice no vayan lejos. Y vemos que mucha gente quiere a Dios, pero sin rendirse y sujetarse a Él. Ahí está el faraón. Es un buen ejemplo de eso, ¿verdad? Entonces, podrían entender que solo Jesús es salvación, pero desean la salvación sin obedecerle. Admirarlo, no sé, hacerle promesas, no sé, recibir beneficios. Sobre todo buscan sus bendiciones, pero sin arrepentimiento del pecado, queriendo mantenerse tal como están. El mundo actual representa a Egipto. El mundo actual representa a Egipto. Y va a intentar siempre que no vayas muy lejos del mundo. Va a querer que te quedes el aquícito nomás. Aquí me quedo. Eso es lo que quiere el mundo. Va a querer que sigas en sus tradiciones, en sus costumbres. Va a querer mantenerte en sus ataduras sociales y económicas. Va a querer que no cambies. Va a querer que sigas siendo el mismo Danilo de siempre. ¿No? Eso quería el faraón que sucediera con el pueblo hebreo y que siguiera bajo su dominio de maldad. Así que, mira el paralelo. Dios nos permite que veamos esto. No hemos cambiado mucho. Y finalmente vamos a ver del versículo 29 hasta el final. Cuando la crisis, el corazón, o sea, cuando pasa la crisis ya, el corazón del faraón vuelve a endurecerse. ¿Qué pasó? Ya. Moisés respondió: en cuanto yo salga de tu presencia, rogaré al Señor para que mañana mismo todas las moscas se aparten del faraón, y de sus siervos y de su pueblo. Siempre y cuando el faraón no falte más a su palabra y nos deje ir como pueblo a ofrecer sacrificio al Señor. Moisés salió de la presencia del faraón y oró al Señor. ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Me pueden decir qué tipo de oración es esa? Mírenme, ¿sí? ¿Qué tipo de oración estaba haciendo Moisés? ¿Qué oramos los días martes? Oración por otros, que se llama de intercesión, ¿verdad? Esa oración, ¿están viendo que Moisés está intercediendo por los malvados? Está intercediendo por ellos. Lo que le pide el faraón, lo hace, lo pone, le dice, pero cumple, ¿no? Y el Señor hizo lo que Moisés le pidió y alejó todas esas moscas del faraón, de sus siervos y de su pueblo. Ni una sola mosca quedó. Pero incluso en esta ocasión, el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Palabras, palabras, palabras. Hay una cancioncita, ¿verdad? El alivio momentáneo no produce necesariamente arrepentimiento verdadero. Horas que se sane, que se sane, se sane. ¡Se sanó! Y se olvidó. ¿No? Horas para que la persona caiga a los pies del Señor y lo recibe, y toda la gente está mirando y al final, ¡qué lindo el pastor! ¿Y lo que pasó ahí? Una persona salva en la familia. No entendieron nada. Y la persona salva se queda con un grupo de no creyentes alrededor y va a tener que aprender y luchar contra el medio que está, contra todo el entorno que está. Va a tener que aprender a lidiar con eso y a perseverar en el Señor. Ese es el mundo. Ese es el mundo. Toma asiento, Eduardo. Toma asiento, gracias. Así que el faraón vuelve a endurecerse. Hay personas que buscan a Dios en crisis. Oran cuando tienen miedo, prometen cambiar, siguen en las drogas y se emocionan momentáneamente. Pero cuando vuelve la calma, cuando todo el mundo ya pensó que todo era así, vuelven también a vivir lejos de Dios. Vuelven a lo mismo, una y otra vez. ¿De cuántos siglos estamos hablando atrás? Porque la gente se comporta exactamente igual hoy día. Es lo mismo. Y creemos que engañamos a los demás. Ese es Satanás. Hay algo que dice 2 Corintios 7:10. No lo tengo acá en pantalla, pero dice:
La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Y de esta no hay que arrepentirse, pero la tristeza que proviene del mundo produce muerte. Esta tristeza de la que estamos hablando es la que obviamente el pueblo de Egipto estaba pasando, bajo semejantes plagas y presiones, pero la que proviene de Dios debería producir arrepentimiento, el estado de nuestra alma, el estar en mentira constantemente, el no estar escuchando que todo el tiempo se te dice cómo estás, qué mal estás y lo demás, y mantienes tu posición y te pones necio con eso y dices creo en Dios. O lo peor, Dios no se está fijando en mí. La tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Si en este momento viniera el Señor por nosotros, ¿quién iría a su lado? ¿Quién es oveja del Señor realmente aquí? ¿Se acuerdan? No es por vacilar, pero la palabra es muy clara. Con voz de mando, con voz de arcángel y con chofar, la trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivimos les seguiremos. En un abrir y cerrar de ojos. Y los que están acá bailando la rumba, creyendo que están viviendo la vida loca, eterna, van a ver que la mamita no está al costado, que el hijo se fue, que el abuelo, y yo quedo acá. ¿Qué pasó? El mundo va a entrar en una locura terrible. Eso ya viene, está encima. Si tienes la curiosidad de ver lo que está pasando, no solamente en el país, que ya sabemos que están pasando cosas bien feas, sino estás viendo nomás acá en Bolivia, estás viendo aquí en Colombia, estás viendo lo que va en Venezuela pasando agua, mira lo que pasa en otro lado del mundo en Irán, el tema de misiles nucleares y todo lo demás. Estamos cerquísima a lo que la palabra está diciendo. Súmale todas las epidemias que otra vez están empezando a decir que están pasando y que te vas a morir. Ya te están diciendo una nueva vacuna y varias cosas. O sea, el mundo está así, buscando cómo asustarte y tú mirando tus TikToks, siguiendo tus propios vicios, haciendo la misma cosa. Ese es el mundo, ese es Egipto, eso es lo que quiere Satanás que sigas. Los que están aquí, si somos hijos de Dios, ya no estamos en esas cosas. Y si hoy, en este momento, en lo que estoy terminando mi prédica, el Señor viene, te vas con Él. Y si no, quédate para lo que viene. Quédate para lo que viene. El agua convertida en sangre se queda chiquitita. Se queda chiquitita. No solo Dios quiere sacarnos de esta crisis o de ciertas crisis, quiere sacarnos de Egipto espiritualmente. Que para los cristianos sabemos que es el mundo de hoy y este mundo siempre está regido por Satanás. Siempre, siempre. Porque el problema del hombre no es solamente el que está padeciendo, sino seguir perteneciendo al mundo mientras pretende acercarse a Dios. ¿Te acuerdas lo que hablábamos? ¿No? Hace poco una hermana, qué pena que no la veo, iba a venir, me regala, porque se lo pedí, no para que me lo regale, pero ella dijo, se lo doy, pastor, una Biblia de la iglesia tradicional de este vuelo, enorme, para poder yo revisar y hacer mis comparaciones y darle más riqueza también a las lecciones, poder ver un poco cómo se habla de iglesia tradicional. Esas Biblias las salen a la mitad de la sala, las ponen así, y antes de salir a fornicar, a drogar, a emborracharte, hacen así, se presignan y salen. Me lo dijo un discipulador, mi discipulador, que antes andaba con el pelo hasta la cintura, con los pies en el suelo, limpiando las lunas, robándole a la gente, haciendo sus cuestiones con la droga. Él fue mi discipulador, él fue el que me enseñó a caminar en Cristo. Porque el Señor ya tenía un plan para él, y él se dejó de tonterías. Decidió. Lo metieron en un centro, su hermana, porque su mamá ya le había mandado bien lejos. Lárgate y muérete. Testimonio de él. Ya no lo soportaban en la casa.
robaba todo. Y tenía su lugar ahí en Barranco, atrás de la cruz, de una cruz que hay ahí, atrás de eso comercializaban. O sea, me ha contado toda su historia, conozco todo eso y conozco a los que estuvieron con él. Todos convertidos al Señor, porque se dieron cuenta que pronto iban a morir ahí nomás en la calle. Y conocieron al Señor. Él entró al centro, nunca me dijo cuál, pero él entró a ese centro y no volvió a probar una sola gota de licor, y me consta, yo estaba en su matrimonio, el bautizo de su hija cuando éramos de la religión. Y todas esas cosas, y nunca volvió a lo suyo. A lo único que se aferró fue al deporte. Y cubrió con el deporte, ahora que tiene 67 años él, de edad, sigue con su tabla, se mete al mar, ya está con el corazón así, pero sigue con su tabla, hace buceo turístico, con los lobos, las ballenas allá en Ecuador. Y es cristiano. Y su hijo, pastor de una iglesia. Dios hace eso. Porque por uno mismo, lo que me gusta lo hago. Y miento, ¿no? Entonces, solo a través de Cristo podemos ser ciudadanos del cielo. Si caíste a sus pies, eres un ciudadano del cielo. Siendo embajadores del reino, ¿no? Porque no somos de este mundo, somos de ahí. Aquí en la tierra somos embajadores del reino. La pregunta es si tú a quién perteneces hoy. Porque Dios sigue confrontando todo orgullo humano. Sí existe diferencia entre vivir con Dios y vivir sin Él. Sí existe diferencia. Ya Dios lo marca claramente. No puedes negociar una obediencia parcial con Dios. Si sigues a Cristo, eres obediente y encuentras libertad en eso, y paz y gozo. Si te contradices totalmente, entonces no estás siguiendo en obediencia a Dios. Sigues acondicionándola a que Él haga lo que tú quieres. Pero si lo sigues a Él, encuentras que Él está llevándote por un camino que tú no conoces, pero que es un camino de libertad, de gozo y de paz. Los problemas siguen. Las pruebas se van a dar. Pero vamos a hacer esas pruebas de la mano del Señor. Vamos a ver el paso adelante. Ya se los dije al inicio. Ustedes tienen problemas, ustedes están pasando cosas, nosotros también. Estamos en el tiempo del fuego, estamos en el tiempo de la espada, y nuestro Señor hará justicia. Mientras tanto, nos dice, sean obedientes, sean fieles como yo soy fiel. Es algo real. Él está en medio de nosotros y Él sabe de lo que estoy hablando. Y sabe también a quién yo inmediatamente saco, en el nombre del Señor. Dios no busca emociones momentáneas. Te quiero mucho, Señor. Dios no busca emociones momentáneas. Te ve hasta cuando estás en el baño. Te ve lo que estés haciendo. Te ve. Ve tu corazón. ¿A quién pretendes engañar? Busca rendición verdadera. ¿Eres o no eres de Cristo? ¿Eres o no eres del Señor? No esperes a saberlo cuando el shofar suene. No esperes a saberlo ahí. Ya no va a haber oportunidad. Ya no. Dios no vino solamente a aliviar tu crisis. Si es que la alivia, ¿no? Dios vino a transformar completamente tu corazón. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar. Señor, nuevamente te pedimos ayuda en nuestra debilidad. Si aún hay algo o alguien al que hayamos tomado como Dios personal, te pedimos perdón porque sabemos que eso es aborrecible delante de ti. Te pedimos que derrames tu perdón y tu misericordia sobre nosotros si esto estuviera ocurriendo, Señor. Ayúdanos a fijar nuestra mirada solo en tu presencia, en tu majestad, en tu poder, en tu infinito amor y misericordia derramada, Señor, sobre nosotros, en tu gracia derramada sobre nosotros, Señor Jesús.
Te pedimos que nos alivies el corazón. Estamos pasando pruebas, estamos pasando procesos. Tú eres el justo, tú eres el que hace justicia. Y nosotros estamos queriendo, Señor, que esa mano en la cual tú nos has tomado a tus hijos y a tus hijas, pues tenga la certeza que no hay deseo ni ánimo de abandonarla en ningún momento. Sabemos que no nos sueltas, Señor. Permite que seamos fieles y obedientes contigo. Gracias te damos. En tu nombre, Señor Jesús, le pedimos esto al Padre. Amén. Amén. Vamos a cantarle al Señor.